Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Ronald Rodríguez y el día de hoy tenemos como invitado al profesor José Rodríguez Iturbe, abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Derecho y Derecho Canónico de la Universidad de Navarra en Pamplona, España. El profesor Rodríguez Iturbe imparte la clase de Historia de las Ideas y el Pensamiento Político en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, en Chía, una población aledaña a Bogotá. El día de hoy me acompañan para conversar con el profesor Rodríguez Iturbe, la profesora María Clara Roballo, Chomin Laceras y Alejandro Martínez Ubieda. Hola, María Clara. Hola, un saludo para todos. Bueno, y con este gran invitado, el profesor José Rodríguez Iturbe, comenzaremos sobre el libro del que es autor, Bolívar y la gestación de la patria criolla. Bienvenido, profesor. Gracias a todos ustedes por esta Profesor, oportunidad. profesor Rodríguez Iturbe, yo no podía iniciar sino preguntándole quién es Simón Bolívar y por qué genera tanta fascinación y tanto odio entre nuestros países, entre Colombia, Venezuela y en la región de Sudamérica. Hombre, pienso que en nuestros países no hay odio. En nuestros países se le venera como padre de la patria. Otra cosa es que en el proceso de revisión histórica, a partir de los años 60 en Venezuela, sobre todo por el equipo de historia de la Universidad Central de Caracas, presidido por Germán Carrera Damas, y lo que ha venido después, haya una especie de lucha contra la visión mitológica, no solo de Bolívar, sino de los padres de la patria y de los héroes de la independencia. Entre otras cosas porque la historia oficial, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX en Venezuela, contribuyó a una especie de exaltación casi manipuladora de los héroes en función no del pueblo venezolano, sino de las personalidades hegemónicas que detentaron el poder. Yo diría que la visión de Bolívar es variada. Pienso que tanto en Colombia como en Venezuela se le respeta y se le quiere, por más que algunos podemos tener una visión crítica respecto a alguna de sus actuaciones públicas, porque nadie es perfecto y no son semidioses, son gente de carne y hueso. Y en otros ámbitos, específicamente en algunos sectores ecuatorianos y sobre todo en el Perú, pienso que ciertamente no hay un afecto por el Libertador. Comprensible, por otra parte, porque digamos que mientras más se va hacia el virreinato de Lima, pienso que allí los pocos historiadores críticos que hay en este momento respecto a ese proceso consideran que la presencia de tropas de la entonces Colombia, Colombia la Grande, donde estábamos todos, pues fue una presencia invasora contra a un proceso con el cual muchos de ellos no estaban de acuerdo. Hay que recordar además que donde la figura protagónica de Bolívar es el eje de la independencia, no se da el proceso, yo diría, mucho menos violento y también mucho menos de búsqueda de caminos no traumáticos, como fue en el Gran Virreinato de la Nueva España y en el Virreinato de Lima. En el año 1823, en concreto, las bases de Punchauca, en el Perú, suscritas entre San Martín y la Serna, el virrey La Serna, y el Tratado de Córdoba en México, suscrito entre, más que el virrey, porque no fue el título que usó, pero el representante del Partido Liberal Español, O'Donoghue, algunos consideran que es el último virrey de México, y Iturbide, también preveían una transición no traumática hacia la emancipación de nuestro pueblo. Evidentemente que esa apertura que el Partido Liberal Español provocó de 1820 a 1823, primero fue bloqueada por el propio Fernando VII, cuando, digamos, el final del tiempo de Riego termina, Riego es fusilado, y aquello provoca incluso en el ámbito del Virreinato de Lima, sobre todo, una gran división en las fuerzas españolas. Que Bolívar no fue, digamos, de, grato, de grata visión para muchos, ¿no? Como digo, más que en el ámbito del Alto Perú, en el Perú como tal. Pienso que eso es un hecho real, así como San Martín, el considerado libertador del Perú, es el que proclama la independencia del Perú.
Así como no fue nada traumática la entrevista entre Libertador y San Martín en Guayaquil, eh, sin embargo pienso que para muchos de ellos no era el Ejército Libertador de los Andes, que venía con San Martín, básicamente con argentinos, algunos chilenos, eh, fue mucho mejor visto que el Ejército Libertador de la Gran Colombia, que en última instancia persiguió Libertador hasta Junín, y después con la prohibición que el propio Congreso de Colombia hace de que el Libertador presidente dirija las tropas, tiene que encabezar Sucre en la última gran batalla, la batalla de Ayacucho. Profesor, Por lo tanto, me parece que sí hay una especie de diferentes tonalidades de afecto. Es decir, uno podrá decir, caramba, que el Libertador tuvo defectos que, por ejemplo, no justifico en lo más mínimo, pero lo que fue la Navidad Negra de Pasto. Pienso que uno de los grandes errores en la vida de Bolívar, y que aquello fue realmente, es decir, que los pastuzos todavía hoy exalten a Balón, critiquen a Bolívar. La única mancha quizás de Sucre fue que, sobre todo, de la Legión Británica, que fue la que entró y hizo aquel desastre. Bueno, reconocer esos hechos, reconocidos además por O'Leary, que era el secretario, casi el custodio de la documentación del Libertador, la descripción que hace O'Leary es terrible de lo que fue Pasto. Bueno, no significa ningún antibolivarianismo radical, que uno niegue las glorias de Bolívar, no sino reconocer que no es un dios, que el ser humano pues pudo tener errores garrafales, sobre todo en la guerra no tanto. Yo diría que sobre todo fue un guerrero en la invención de repúblicas, es decir, desde Angostura, que es donde nace propiamente la Gran Colombia, hasta el 19, hasta el Congreso de Cúcuta, el 21, que para mí es un congreso bastante oligárquico, por otra parte, hasta lo que es lo que va a ser para él el prototipo de la república que él deseaba, que es el proyecto de constitución para Bolivia. Ahí hay un neomonarquismo pavoroso, sí. que uno entiende que fuera rechazado, ciertamente. Uno no tiene por qué estar de acuerdo con todo lo que hizo o escribió el Libertador, y mucho menos. Y pienso que ese fue de los grandes errores. Es decir, Bolívar estaba, hombre, pienso yo, en el afán de construir repúblicas, él que criticaba el modelo federal del año 11 en Venezuela, desde la carta, el manifiesto de Cartagena, y en eso no varió nunca, adopta el modelo inglés con unas cosas absolutamente exóticas para nuestro medio. Es decir, prácticamente neomonárquica, porque no hay otra forma de definirlo como bonapartista, era millonario. Y por supuesto, mientras él vivió, no admitió, pienso, ninguna posibilidad de alternabilidad en el liderazgo. Mire, No solo liderazgo, profesor, ¿cuáles nos diría usted que son las principales características del culto a Bolívar o del bolivarianismo, como también se le ha llamado? diría que admirar al Libertador, el Libertador es irrepetible. Irrepetible porque, además de ser un gran guerrero, es un hombre culto. Sin ser un hombre de academia, ni militar, ni humanísticamente hablando. Era un ilustrado, pero cuando Bolívar termina, yo diría que la utilización de Bolívar se ha prestado a uno de los dramas de la propia historia de Venezuela, que es el militarismo. Bolívar intenta la sustitución del mantuanismo por la élite militar que estaba dirigiendo la independencia desde el propio Congreso de Angostura en 1819. Y eso va a tener consecuencias incluso después de la separación de Venezuela de la Gran Colombia, en 1830. Todo un sector dirá, caramba, solo tienen derecho a dirigir la patria quienes con las armas la han creado. Y por el contrario, todos dirán, las armas fueron buenas para liberarnos de lo que era la gran construcción del Imperio Español, pero sirvieron para ganar la guerra, pero no para ganar la paz. Busquemos aquí el rector de la Universidad de Caracas, José María Vargas, el primer presidente civil, y no pudo gobernar. No pudo gobernar porque en última instancia esa especie de mitología de los héroes impidió casi, primero con Páez, después con Monagas, que fue el elegido por Páez, y es el que aniquila el Congreso durante un siglo. Eso no lo ha vivido Colombia, eso lo ha vivido Venezuela.
El 24 de enero de 1848 fue la matanza del Parlamento cuando intenta enjuiciar al presidente. Entonces uno dice, caramba, ¿cuándo se presentó esto? Como había críticas directas a Bolívar en 1830, en el propio pensamiento civil venezolano, gente muy destacada, el pensamiento liberal venezolano. Yo diría que el bolivarianismo como tal va a tener, en mi opinión personal, el gran parto con Juan Blanco. Es decir, Juan Blanco va a hacerse, digamos, va a ser de la mitología bolivariana una especie de credo, de ideología nacionalista, como se quiera decir, que prácticamente él, su padre teóricamente había sido secretario de Bolívar en Lima. Tanto Eleuterio Guzmán, que participa aquí en la Convención del Río Negro, como suplente prácticamente de Tomás Cipriano de Mosquera. Eleuterio Guzmán era un gran demagogo, un incendiario, pero no era precisamente un doctrinario político. Su hijo, que era mucho más capaz y mucho más preparado, pudo construir una república. Y la expresión es terrible de uno de nuestros grandes historiadores, de que pudo construir una república y prefirió montar un circo. Porque él personalmente no fue un hombre honesto tampoco. Se jactaba de ser el hombre más rico de América, pero quizás por el desbarajuste posterior a la Guerra Federal, de 1858, 1864, lo que quedó de independencia había acabado con la federación. Y sobre aquellas ruinas del país, como Blanco, bueno, un narcisismo desbordado, sin estatuas suyas, el Manganzón, el Saludante en Caracas, cosas que derribaron los estudiantes de la Universidad Central también después, ¿no? Considerando que aquello era una estupidez. Gobernó durante 3 periodos, prácticamente fue el hombre clave de 1870 casi hasta 1900. Si fuera el 98 en París, antes ha muerto Crespo, que es el último de los gumanistas sin Guzmán. Pero yo pienso que ahí hubo la gran instrumentalización de Bolívar. Y después, Ahora, por profesor, supuesto, de una manera menor, de López Contreras, cuando ya aparece la política moderna en Venezuela, siglo XX, el año 28, frente a lo que él consideraba que era un marxismo peligroso, las agrupaciones bolivarianas. Pero hay que decir que esta tragedia actual que padece Venezuela no es la primera que se llamó bolivariana. La primera que se llamó bolivariana, un extraño amasijo de héroes, pienso que equivocadamente, y de rufianes que atentaron contra Vargas. Allá aparece desde Mariño, que fue siempre muy valiente en los combates y siempre rarísimo en política. Al lado de José Laurencio Silva, comandante de los Húsares de Colombia, ¿no? Y Carujo el septembrino, el que había entrado aquí en lo que es hoy la Cancillería, intentando matar al Libertador. Se proclaman bolivarianos. Esto es el año 35, la revolución de las reformas. La primera revolución de nuestra historia que se llamó bolivariana. Chávez no inventó nada. Chávez se llamó bolivariano como se puede llamar cualquier otra cosa que pensaba que le hubiera podido dar un alguien. Chávez fue un pensador, un repetidor de consignas quizás. En fin, el Libertador, ¿para qué ha servido? Un poco como mampara de muchos desajustes. Yo diría que, sin embargo, la revisión histórica comienza a comienzos del siglo, en buena parte con un personaje que a muchos no nos gusta porque consideramos que una de sus obras, al menos, fue la justificación de Gómez, que es concretamente Vallenilla Lanz con el cesarismo democrático. Pero el discurso de incorporación a la academia de Vallenilla Lanz es realmente notable porque no solo plantea hasta la revisión de la visión de la independencia, sino además pone un poco en el tapete en una sociedad que comenzaba a despertar muy lentamente después de sus 200 guerras civiles. Con el último caudillo que fue el último del final de las guerras civiles, que fue Gómez, bueno, apunta a decir, caramba, hay que repensar nuestra historia. Ahora, frente a Bolívar, yo diría que fue el mérito, sin lugar a dudas, lo tiene Germán Carrera Damas, 1969, con el culto a Bolívar, editado por la Universidad Central de Venezuela. ahora, profesor, un asunto, ¿cómo este Bolívar hecho culto, este Bolívar todopoderoso, este Bolívar guerrero, cómo ha impactado su figura en la relación de América con España?
Hombre, yo diría que negativamente. Una de las cosas que se pueden criticar a Bolívar abiertamente. Bolívar es de origen vasco. Vasco guapo. La puebla de Bolívar es muy pequeñita, todavía existe. Significa además piedra, según viene el centro vasco de Caracas una vez, piedra para el molino, para el trigo. Muy bien. Nadie puede negar la raíz ibérica de buena parte de nuestros próceres. Es decir, no hubo en la fuerza de la independencia, no hubo un Avalongo, pero ahora que mencionamos a lo de Paz. Avalongo muere y exige ser fusilado por el uniforme del coronel español, que era absolutamente indígena. Y cuando muere no se ha enterado de que el ejército del rey lo ha elevado al rango de general de brigada. Lo que no podemos es negar de dónde venimos ni lo que somos. Y lamentablemente, desde la Carta de Jamaica, 1815, o sea, 4 años antes de Angostura, Bolívar intenta desesperadamente convertir algo que tenía mucho de guerra civil en guerra internacional. Y para eso se dedica, y lo logró, entusiasmar a Inglaterra en el apoyo a la causa independiente. Pero para eso casi proclama un antihispanismo que luce artificial, porque no porque él lo diga ni maldiga lo que maldice, vamos a darle lo que somos. Pero si teníamos derecho a independizar, yo pienso que sí. Ni Carlos IV merecía respeto, ni Fernando VII tampoco. El rey Felón lo llama la historia española. Pero lo que no teníamos derecho, ni tenemos todavía, es intentar dejar de ser lo que somos, porque vamos a seguir siendo. Nos guste o no, de ahí venimos. Entonces, Bolívar, ¿qué pasa? Bueno, el único ejército que tiene derecho a desfilar en los campos de la patria con armamento, el ejército británico. Mentira podrida. Es decir, las legiones británicas, porque había ingleses, había escoceses, había irlandeses y había hannoverianos, porque esta casa de Windsor, cuando se acaban los Tudor, justamente es Hannover, la que, digamos, en aquel momento eran súbditos ingleses. Son, y está reconocido hoy por la historiografía inglesa, y pienso que la historiografía seria de nuestra patria también, eran mercenarios. Hay en Margarita, en el mismo Congreso de Angostura, detalles del acta, gran escándalo con los británicos que llegaron a Margarita. ¿Por qué? Porque no les están pagando lo que le ofrecieron en Londres. Y además, porque no hay ron. Dice, bueno, Profesor Rodríguez de ahí Iturbe, venimos. Perdón. una pregunta, quisiera preguntarle, ¿cuál es el valor que se le puede atribuir a Simón Bolívar dentro de esa tendencia que ha tenido Venezuela hacia los personalismos y los caudillismos? Mucho, mucho. Yo pienso que mucho, tristemente. Cuando basta ver la inauguración, para mí es el momento cenital de su pensamiento, el gran discurso de Angostura. No acepto más esta gloria y tal. Por favor, ni un minuto más. Bueno, si lo hubiera dejado a elegirse, hubiera ardido Troya. El Libertador, la pugna con Santander, además, para mí, hombre, no es que Santander fuera un hermanito de la caridad, que pienso que no lo era tampoco, pero era ciertamente que administró el Estado, era un guerrero. Por eso el subtítulo que lo tomo de Krause, no hay idea mía, él hizo una contradicción, porque que manejó la Gran Colombia, ¿quién era? Santander. Y en Ocaña, ¿qué pasa? Que descubre Bolívar que tiene la minoría frente a Santander. Santander era federalista y era centralista. Entonces, ¿qué pasa? Él se empeña en ver esta especie de como de el nuevo mantuanismo son los militares, los héroes de la guerra. Bueno, y resulta que eso para el vivere civile es una especie de contradicción terrible y además un lastre en nuestra propia historia que es muy grande. Por ejemplo, el empeño, pienso yo quiera que algo pueda contribuir yo antes de que el Señor me llame a dar cuenta de mi no pacífica existencia. El empeño es hacer reflotar los héroes civiles, que no son muchos tampoco, pero son muy buenos. Andrés Bello, caramba, más valorado en Chile que lo hemos votado en Londres. Está, bueno, el mismo Vargas, albacea del Libertador, rector de la Universidad de Caracas. Que estos, como este no había estado con un puñal o con un sable o echando plomo, decían que era monárquico, por el amor de Dios. Estaba estudiando medicina en Edimburgo para después ser rector de la Universidad de Caracas. Miranda, el autor de nuestro tricolor común, Francisco de Miranda, que sí fue alumno de la Universidad Central,
que deja como legado sus textos clásicos griegos y latinos a la universidad cuando comienza sus aventuras, muy poco fructuosas, por cierto, de la preindependencia. Bueno, Miranda, yo diría que tenía exotismo, sí, cómo no, hablaba del incanato y no sé cuántas cosas, pero no llegó al extremo de Bolívar. Es decir, prácticamente casi el criterio de sucesión y de designación del poder hegemónico de quién iba a sucederlo y una especie de una élite militar que tendría entonces los privilegios del Senado casi vitalicios, cosas espantosas. Entonces, eso ha influido en que, bueno, que los militares se sientan casi los árbitros de la vida civil. Y cuando se mete la política en los cuarteles, o los cuarteles en la política, es un desastre. Y de eso tiene Venezuela amplia y tristísima experiencia, sobre todo en este último cuarto de siglo que nos está, digamos, no ha terminado todavía la tragedia que estamos padeciendo. Entonces, ¿tiene influencia Bolívar? Yo creo que fue bonapartista. Él se ofende mucho cuando está en el sur, porque de pronto descubre que un autor francés lo ha tildado de tirano. Y dice, ¿cómo? ¿Yo? Sí, sí, señor, el libertador presidente. Es decir, usted no admite muchas de estas cosas. Es decir, entonces, como yo que es su gloria, es decir, estudiaba su gloria. Y esto era muy celoso. Y como digo, es irrepetible. Al igual que el Páez, que se era pueblo, no era mantuano, es irrepetible la historia nuestra. Y Páez también tiene muchísimo mérito, que después, y que muchísimos defectos también. Si Páez hubiera abierto la Profesor, boca para el golpe contra Vargas, para la prof- revolución bolivariana del 35. O sea que todos estos grandes, diríamos, hegemones que han tenido como la espada protectora del poder civil, más que la espada protectora ha sido la espada en la yugular. Si te separas un poquitico te la corto la cabeza. Entonces, eso es un problema. Entonces, las instituciones, nuestras instituciones, bueno, después de ese desastre del asesinato del Congreso del año 48, que tuvimos 10 años de guerra federal, Venezuela perdió un tercio de su población en la independencia. De verdad que fuimos desde aquí, la retórica nuestra, ¿no? Desde las playas del Caribe hasta el Alto Perú. Muy bien, efectivamente hasta allá fuimos. Pero en la guerra federal, que fueron 5 años de guerra civil, bueno, una décima parte de la población restante. Y aquello fue el profesor, caos, pero el caos más absoluto, idealizado por supuesto por Chávez, que la revolución social, mentira podrida. 1936, cuando termina y se muere de muerte natural, el último gran caudillo de estos de la República Agraria, que se llama Juan Vicente Gómez, que la hacienda que está a la mitad en el norte de Santander y la mitad en el Táchira nuestro, desde ahí arrancaron para dominar durante un siglo la vida política venezolana, los tachirenses. Juan Vicente Gómez, caramba, eh, yo pienso que si algo intentó fue acabar con las guerras civiles. Su único mérito, un dictador tártaro. Es decir, de ahí nace contra él la primera gran generación universitaria, la del año 28, están Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, que terminó sus estudios aquí en el externado. Es decir, toda una playa de muchachos que tuvieron el poder. Fueron 500, no fueron más. Universidad profesor, de en aquel momento. profesor Rodríguez Iturbe, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo y No no lo sé qué habrá despido que... antes sin invitarlo a hablar sobre, en otro episodio, sobre la figura de Santander, pero desde la percepción venezolana, que me parece un diálogo que deberíamos tener precisamente en conversaciones. Lamentablemente llegamos al final de este espacio. Los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes o por las redes del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario o buscarnos a través del portal de La Silla Vacía los fines de semana. Profesor Rodríguez Iturbe, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Escúchenme un poco lo disalachado que estaba mi intervención. Nosotros encantados de escuchar esta clase. Yo me un saludo, Alejandro. Adiós,